De esta mañana. Ahí está, vamos a hablar de un tema que ha generado bastante ruido en los últimos días, pero también en los últimos años, porque es una discusión que no es nueva. El Ministerio de Desarrollo Social acordó finalmente con el Sindicato de Trabajadores dar una marcha atrás en una decisión tomada por el gobierno anterior que implicaba regularizar a 251 trabajadores con contratos a término. Esta regularización venía acompañada de un incremento en la jornada laboral, pero sin ajustar el salario en función de ese incremento de las horas, por lo que el sindicato se había declarado en conflicto. Un año y medio después, finalmente acordaron con estas nuevas autoridades y para poder explicar de qué se trata el conflicto y cuáles eran los temas que no permitían el acuerdo y los que ahora sí lo permitieron, ya recibimos en nuestra mesa a Ana Castelluccio, secretaria general de la Unión de Trabajadores del MIDES, y a Carlos Moreira, también integrante de la dirección de MIDES. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, sí, la introducción estuviste comentando un poco por qué estamos en esta situación. Te hago una corrección. Claro. La regularización no fue de 251 trabajadoras y trabajadores, sino que fue de 651 personas y en realidad quedaron 70 fuera porque en su momento la regularización implicó un aumento de la carga horaria sin el pago correspondiente de salario, por lo que 70 personas definieron quedar con sus contratos precarios. Esto en el marco de lo que ya hemos explicado en otras oportunidades que hemos estado en el programa, en el marco de que el MIDES siempre contrata a sus plantillas de trabajadores y trabajadoras. Perdón, Sí. 70 en aquel momento prefirieron seguir como contratados. Exactamente. Y ahora siguen como contratados también. Actualmente Sí. sí. Y la diferencia es, por las dudas, para que quede Sí. claro, entre 251 y 651, ¿dónde está? Sí, los 251 personas que están ahora sobre la mesa son las que habían aumentado su carga horaria sin el salario correspondiente. Las otras personas ya trabajaban 8 horas, por lo tanto mantenían su régimen horario. Claro, perfecto. El conflicto era sobre estas 251 Ahí está. personas. Bien. Y sobre las otras que en realidad, las otras 70 que no ingresaron por este motivo, ¿no? Esto como para iniciar, el problema que de fondo del MIDES es cómo contrata a sus trabajadoras y trabajadores. Y eso causa que cada cierto tiempo haya que hacer procesos de regularización que tienen problemas. Siempre terminan habiendo problemas. Yo espero que las administraciones aprendan de esto y que a partir de ahora se pueda mejorar y se puedan hacer los concursos como se debe. Nosotros en este momento como sindicato estamos centradas en la negociación con las trabajadoras, con la administración actual, ¿no? Que la administración, nosotros tenemos, nuestro patrón es el Estado, va cambiando de signo político, ahora estamos negociando con la administración y bueno, como decían, logramos un acuerdo que en realidad puso fin a un año y medio de conflicto que inició en noviembre de 2023 y fue un conflicto bastante duro, un conflicto con ocupaciones, con varios paros con movilizaciones, en donde en realidad nosotras como sindicato entendíamos que nuestra reivindicación era de absoluta justicia. Ningún trabajador y trabajadora de este país, no estamos hablando de públicos privados, estamos hablando de trabajadoras y trabajadores que le digan, a partir de mañana trabajás 2 horas más, pero no te las voy a pagar. Ninguna persona va a decir, ah, qué bueno, está bárbaro. No, o sea, y es deber de un sindicato pelear por eso. Digo, porque esto se ha traído como un tema corporativo y nada más lejos de ser un tema corporativo. Ni siquiera estamos peleando por las 6 horas para todo el funcionariado. Estábamos peleando para que esas personas no trabajaran gratis. Trabajaron cerca de 90 días gratis en todo lo que vamos de año. Y bueno, y en realidad ahora lo que llegamos es básicamente a un convenio con la administración que implica, en realidad fueron 2 convenios. Un convenio que lo que dice es un poco, las personas vuelven a su horario por el que se les paga y para mitigar lo que es lo retroactivo, digamos, todo ese tiempo que trabajaron gratis, se les ofrece 30 días de descanso compensatorio, se pueden tomar hasta 10 días por vez, digamos, que lo utilicen, porque hay un juicio masivo de 150 personas que está en marcha, que ya estaba en marcha en la administración Sierra. Y bueno, la administración decidió que esto era algo que era positivo para lograr llegar a un acuerdo con las mejores En la instancia judicial. Ahora, Sí, cuando esto se plantea, ¿no? A ver si yo entendí. sí, Salvo 70 que dijeron sigo como contratado, la mayoría aceptó igual, sí. ¿no? Sí. Y por algo aceptaron. Y hubo una discusión al respecto y es
durante el periodo con el ministro Lema, nosotros quisimos negociar con él la regularización de las 700 trabajadoras y trabajadores que estaban con contratos precarios. El ministro, en un ámbito bipartito, la única vez que nos recibió fuera de la presentación, que fuimos con la delegación de COFE, nos planteó que él no iba a introducir ningún artículo para regularizar a los trabajadores, pero que si el sindicato quería dar su negociación en el Parlamento, la ley de rendición de cuentas, él no se oponía, que de hecho, bueno, estuviera que se opusiera, porque es nuestro derecho también poder hacerlo. El tema entonces es que nosotros no pudimos negociar con el ministro la forma de regularizar a estas trabajadoras y trabajadores. Y lo hicimos directo con el Parlamento, con la dificultad que tiene para un sindicato la negociación parlamentaria, donde hay actores de diversos partidos políticos, y eso llevó a la redacción de un artículo que fue el que logramos sacar después de intensas negociaciones con todos los partidos políticos en la víspera de la votación de la última ley de rendición de cuentas, que generó esa redacción. Esa redacción lo que implicaba, omitió, al igual que como se hizo en la regularización del 2015, la excepcionalidad de las 8 horas. Fue un tema complejo para introducirlo por toda la negociación, entonces nosotros no introducimos ese tema porque es resorte del Poder Ejecutivo ajustarlo. Y ahí es donde, cuando sale la regularización, nosotros volvemos al Poder Ejecutivo a hablar con el ministro y decimos, mirá, en 2015, cuando se hizo la regularización anterior, se arregló por la vía del decreto, la ley permite que se arregle por la vía del decreto, si no está también la vía de la negociación colectiva. Hay otros organismos en el periodo pasado que negociaron reducciones horarias o ajustes en sus horas de trabajo en el marco de la negociación colectiva. Queremos hacerlo contigo. Y el problema es que encontramos un ministro caprichoso que se cerró en yo no negocio con los trabajadores, que quizás ahí toma un poco algunas expresiones que ha utilizado ahora, pero que van en esa misma lógica. Para él, negociar con los trabajadores es tiene un símbolo de debilidad. Y nosotros creemos que eso es un error, porque los gobiernos y las trabajadoras y los trabajadores tenemos que trabajar en conjunto para desarrollar las políticas públicas. Entonces, eso impidió que el ministro no tuviera voluntad para poder llevar adelante una corrección de algo que implicó una rebaja salarial. Pero la mayoría de los trabajadores aceptó en el sentido de que pasaban a ser funcionarios, supongo que eso lo valoraban, y con la esperanza de que luego se negociara la reducción de horas. Algo así. Esa fue lo que habrá pensado cada uno. Sí, la regularización fue una demanda de UNMIDES y de la COFE, porque acá hay que decir que el artículo 52 de la ley 20.212, que es el que permitió la regularización, fue una pelea de toda la Confederación de Funcionarias y Funcionarios Públicos, y en realidad, por supuesto, nosotras como trabajadoras sabemos que la peor situación en la que puede estar un funcionario es la precarización laboral. Nosotros habíamos tenido despidos absolutamente arbitrarios en el 2020 y también algunos más por goteo en los años posteriores, y lo que un sindicato cuida en primer lugar son las fuentes de trabajo y las trabajadoras también. Claro. Entonces muchas estuvieron dispuestas a esto, que era una vulneración a sus derechos, para cuidar su fuente de trabajo, porque viven de eso, básicamente. Tengo que quiero hacerte una pregunta en ese sentido. Es claro por qué se acepta la regularización laboral. Una de las cosas que el exministro Lema consideró y escribió, y me gustaría que se pudiera explicar, es, él dice, a pesar de las necesidades que tiene la población que atiende el MIDES, las autoridades deciden reducir la jornada de trabajo. Funcionarios pasan de trabajar 8 horas a 6, manteniendo el sueldo de 8 horas. Y ahí es cuando dice el sindicato les torció la mano. ¿El sueldo es de 8 horas o de 6 horas? Ahí hay una cuestión que para nosotros es bastante grave, porque o el ministro está mintiendo de una forma flagrante porque conoce esta situación, o el ministro tiene un nivel de desconocimiento de lo que pasaba en su gestión que es absoluto, que la verdad sería preocupante. La afirmación que los funcionarios pasan de trabajar 8 horas a 6 y se les paga por 8 es absolutamente falsa. Estas trabajadoras y trabajadores, en el MIDES tenemos, como en todos los organismos, una escala salarial. Una escala salarial que pone un salario y que se prorratea si son 6 horas o si son 8 horas o si son 7 horas, porque hay distintas modalidades, pero el salario es ese. Estas 251 personas fueron contratadas por 6 horas, muchas de ellas por llamados hechos por esa administración, fueron contratadas por 6 horas y se les pagaba 6 y estaban en la escala salarial MIDES de 6 horas. Cuando pasan a trabajar 8 horas por el capricho del ministro
se les mantiene el salario de 6, entonces quedan en la escala salarial de trabajar 6, haciendo 8. Trabajando 8. Y lo que hacen ahora es volver a hacer 6 horas manteniendo su salario en la escala salarial de 6. Por eso Entonces, la compensación de los días que se les da por haber por eso, trabajado los gratis, días que básicamente. se les da, la compensación de los días es para evitar el juicio en reclamación que nosotros veníamos haciendo por el acumulado de esas 2 horas diarias que se venían haciendo. Pero es flagrante, es absolutamente falso lo que dice el ministro de que pasan a trabajar, el exministro, que pasan a trabajar 6 horas y se les paga por 8 porque siempre estuvieron en la escala salarial de 6 horas. La duda que se me genera sobre el tema de las horas, aclarado este punto, es si el MIDES necesita contratar más trabajadores por este grupo de trabajadores que pasa a trabajar de 8 a 6, más allá de la justicia que eso implique, o con la cantidad de funcionarios que hay, es suficiente. Ven, acá hay que aclarar que estas personas que, por ejemplo, están en un horario diferente a las 8 horas, porque hay que aclarar también que son varios tipos de horario. Algunas trabajan 35, algunas, o sea, no son todas de 6 horas, que nosotros tenemos los números acá, se los podemos pasar. Pero en realidad todas esas personas tuvieron un llamado en el que se analizó, en base al programa que iban a desempeñar tareas, se analizó cuál era la carga horaria óptima para contratarlos. Y fueron contratados por esa carga horaria. Cuando se los contrata por esa carga horaria, desempeñan tareas por esa carga horaria hasta ahora, ¿no? Hasta abril del año pasado, y pasa 1 año y 2 meses en que continúan con este horario de 8 horas, ¿no? Pero en realidad eso terminó complicando más a los programas que beneficiándolos. ¿El MIDES necesita recursos humanos? Sí, claro que sí. Pero en realidad, por ejemplo, cuando vos tenés a personas, a duplas trabajando en territorio, es un problema hasta logístico sostener las 8 horas en territorio, porque vos tenés que lograr que de alguna forma esa persona en algún momento haga algo tan básico como tener un lugar en donde comer, ¿no? Entonces, por eso es que se habían pensado, muchos de los programas de territorio están pensados para 6 horas. Lo que generó fue un caos en la mayoría de los programas en donde las duplas empezaron a trabajar con diferentes cargas horarias y de hecho a veces de repente la otra persona, la que tenía un exceso de horas, digamos, las 2 horas extra, llegaban al MIDES y esperaban a que se cumpliera su horario porque las tareas ya las habían cumplido. O se les atribuían alguna tarea que fuera fuera de sus tareas habituales. Sí. No, me queda la duda. No sé si habías terminado, discúlpame. No, básicamente es, explicar eso, que en realidad el MIDES sí necesita personal, sin duda, pero no se corrige con un aumento de la carga horaria, sino con contrataciones nuevas y correctas. En realidad iba a ir para ahí. Si esta regularización, por llamarlo de alguna manera, implica solo la modificación en la carga horaria o cambia la naturaleza de contrato del trabajador. No, el contrato es el mismo. Lo único que cambia es el tiempo que hacen, que es la carga horaria que venían haciendo antes. Puede haber algún ajuste del horario, en qué momento se comprenden esas 6 horas, o 7, o las que venían haciendo, pero el contrato... No así para las 70 que todavía no están en modo funcionario, digamos, sino que entiendo que son unipersonales, Bien, por llamarlo de alguna manera. Sí, para esas 70 nosotros entendemos que Cambiar la naturaleza de contrato. la ley sigue vigente para incorporarlas, entonces están los mecanismos legales para que esas personas puedan ser incorporadas y en el marco de este convenio cumplir la carga horaria, la misma que vienen haciendo ahora y por las que se les está pagando ahora. O sea, no es que van a trabajar menos y cobrar más, van a trabajar las mismas horas que vienen trabajando y van a cobrar el mismo salario que vienen cobrando. Pero pasando a ser funcionarios. Pasando a ser Lo que funcionarios. implica salario vacacional, aguinaldo y todo el bueno, los respaldo. funcionarios públicos no tenemos salario vacacional. Pero sí el aguinaldo. El aguinaldo, en realidad, las empresas unipersonales los tienen prorrateado. O sea, ellos cobran en los 12 meses un plus, una 12ª parte más, que es lo que equivale al aguinaldo. Eso se resta al momento de pasarlos a la escala salarial. Todo esto se tiene configurado porque la historia del MIDES es que contrata como si fueran funcionarios públicos, pero usando modalidades precarias. Claro. Y ese es el problema. Entonces, cuando nosotros hablamos de la regularización, lo que estamos hablando es de la necesidad de corregir un error que se
obtuvo desde el principio que se trajo a esta persona, donde se hacen todos los cálculos para que esa persona tenga todos los derechos como si fuera funcionario público, Pero no menos lo el es. carácter de funcionario público. Lo cual después genera un problema, ¿no? Porque al funcionario público nosotros lo podemos someter al decreto 500, tiene que guardar reserva de determinadas cuestiones, tiene que cumplir las funciones que debe como servidor público, tiene que someterse al sumario administrativo, a todas estas reglas que tiene el Estado para las trabajadoras y los trabajadores O el públicos. tema del despido también. No No queda sé si la ahí juega discrecionalidad. cobrar despido o queda desvinculado de manera inmediata. No cobran despidos estos contratos precarios y además quedan sometidos a la discrecionalidad de un gobierno de turno. Viene un gobierno y dice, no me gusta tu cara, de hecho, para eso existen las garantías en el Estado para las funcionarias y los funcionarios públicos, y es eso lo que nosotros entendemos que se está vulnerando. No peleamos por el privilegio de ser funcionarios públicos, sino por las obligaciones y los derechos que tenemos los funcionarios públicos cuando realizamos una función pública. Ahora, solucionado este problema, ¿qué queda negociar con las nuevas autoridades? Muchísimas cosas. Y me alegro que se traiga esto a colación porque, como decíamos al principio, a lo que nosotras como sindicato nos interesa es mirar para adelante y qué cosas tenemos que hacer. La ley de presupuesto, eso siempre para cualquier sindicato del área pública, es un desafío enorme. Nosotros tenemos todavía muchas personas con contratos precarios y tenemos a una plantilla enorme de trabajadoras y trabajadores que nunca tuvieron posibilidad de tener carrera administrativa, de ningún tipo. Es muy difícil en el MIDES hacer siquiera un traslado horizontal, o sea, sin cambio de grado, cuando sabemos que nuestras tareas en muchos casos implican unos desgastes muy altos, porque realmente el trabajo con la población vulnerable y lo que implica para las personas muchas veces requiere algún tipo de rotación o de modificación en la tarea o en tu cargo para que puedas también poder manejarlo a nivel también de salud mental y demás. Eso en el MIDES no existe, ni ascendente ni horizontal, no hay movilidad. La movilidad es siempre discrecional, para nosotros eso es un tremendo problema, así que eso es una de las cosas que pretendemos que sea pasible de abordar en esta rendición, en esta ley de presupuesto. Tenemos los contratos, como decía, que nos quedan. Tenemos una necesidad de funcionarias y funcionarios, que sería importante que también se pudiera contemplar. Y de ahí nuestra plataforma es amplia y contempla lo que son también los derechos de las trabajadoras y trabajadores, la salud y la seguridad laboral, y sobre todas estas cosas es lo que estamos también nosotras intentando abordar. Hay una cosa que me parece no menor, es que este acuerdo cuando se firmó junto con otro acuerdo que fue firmado el mismo día, en el que esto fue a raíz de que la administración lo planteó, que quería ampliar el horario de atención directa en oficinas territoriales, así que UDMIDES estuvo de acuerdo en firmar que se iniciara una mesa de negociación para poder trabajar en eso, porque nos parece parte de nuestro trabajo y está muy bien que lo podamos negociar. Así que esto tuvo como estas dos partes, ¿no? Esta segunda a solicitud del propio ministerio. ¿Pero qué es lo que querrían negociar? Básicamente la implementación, porque en realidad tenemos oficinas, por ejemplo, en esto que decíamos de la falta de personal, oficinas que a veces están sostenidas por 2 o 3 personas, que una se engripa y ya no puedes abrir la oficina. Entonces, la idea es poder encontrarle soluciones para que las atenciones al público se sostengan sin un desgaste tremendo para las pocas personas que están trabajando allí, ¿no? ¿Cuántos funcionarios tiene el MIDES hoy? Cerca de 2014 fue lo que decía el informe de servicio civil del año pasado, o sea, de 2023. Tendríamos que ver ahora el informe nuevo que en breve estará al público. ¿Y tienen calculado cuántos se necesitarían? Bueno, no tenemos calculado cuántos se necesitarían. Sí, además de esas 2.000 trabajadoras y trabajadores, nosotros tenemos que pensar que el MIDES trabaja con cerca de 3.000 trabajadoras y trabajadores contratados a través de organizaciones sociales en servicios que están totalmente tercerizados. Estos son los refugios, por ejemplo, son un claro lugar de eso, donde todo el programa Calle también está tercerizado, se terminó de tercerizar en el periodo pasado. Hay una pequeña acotación cuando quizás se intenta asociar este ajuste en el horario de trabajo de 251 personas con justo ahora que se viene el invierno.
Bueno, tengamos en cuenta que ninguna de estas personas trabaja en el programa CASE, porque el programa CASE fue totalmente tercerizado por la administración pasada. Los equipos móviles, los que salen, los refugios ya estaban tercerizados. Entonces, nadie ahí tiene un cambio en sus condiciones, porque en realidad el MIDES soltó este servicio, realiza solo una supervisión, y quizás ahí habría que analizar si cuando tercerizamos y cuando las organizaciones sociales llevan a cabo esta tarea que debería ser propia del Estado, si los resultados que han dado son buenos. Nosotros somos críticos de los resultados de la última década que se vienen dando en materia de esta política pública. Ahora, la acción que se ha tomado en los últimos 10 años es cada vez tercerizar más este servicio. Entonces, quizás habría que analizar si no hay experiencias o formas de llevar adelante esta política pública, que las deba llevar adelante el Estado, controlando como Estado, y no un tercero que recibe dinero y que lo administra para intentar hacer algo que no le está saliendo muy bien. O sea, son 4.000 personas que trabajan para el MIDES, 2.000 como funcionarios y 2.000 de organizaciones tercerizadas, más o menos. No tenemos el número concreto porque en realidad eso para nosotros debería figurar también en la lista de servicio civil, pero en realidad eso requeriría una serie de solicitudes de información al MIDES sobre todos los convenios que tiene. Por lo tanto, no tenemos el número concreto, pero más o menos calculamos que debe ser un número similar al que está dentro de la estructura del ministerio. Es una cifra bastante impactante, ¿no? Y bueno, sí, es una cifra bastante impactante, pero hay que tener en cuenta también que el MIDES tiene muchas áreas bajo su control. Si en el caso, por ejemplo, si nosotros pensamos en estructuras como el INAU, tienen un número mayor, por ejemplo, ¿no? Y bueno, cuando el MIDES se piensa como un ministerio que también tiene centros de día, centros de refugios y demás, hay una atención mucho más directa que implica un número alto de funcionarios. No es de los organismos del Estado que tenga más cantidad de funcionarios. Entonces, sin embargo, sí tiene un rol importante en la sociedad, en la política pública, en la sensibilidad de los diversos problemas que lleva adelante, en los que no les está dando respuesta. Entonces, yo no me amputaría el resorte de decir se precisan más o menos funcionarios, porque lo que sí se precisa es más política pública y quizás se precisan con más trabajadores para llevarla adelante. Una cuestión que no estuvo muy buena en el periodo pasado fue que en todas las leyes de rendición de cuentas se aprobaron refuerzos presupuestales para diversos programas, como podía ser salud mental, por ejemplo, pero se aprobaba solo el monto de dinero y no se planificaba cuántos recursos humanos se requerían para llevar esa política pública. Entonces, después el ministerio se encontraba con esa torta de plata y ¿qué es lo que hacía? Se hacía de los recursos de forma precaria para llevarla adelante o contratando a través de ONGs para llevarla adelante. Entonces, presupuestar la política pública, presupuestando además la cantidad de recursos humanos que se precisan para llevarla adelante, debería ser una tarea que los gobiernos de turno lleven. Bien, Ana Castelluccio, Carlos Moreira, muchísimas gracias por Muy venir. amables. Una vez más, seguiremos en contacto. Muy amables. Muchas gracias a ustedes. Mañana viene el ministro Lema, el ex ministro Lema, y va a dar su versión sobre este asunto. Nosotros vamos ahora a una tanda. Ya